el ministro más importante en la coyuntura de crisis es el ministro de Finanzas. Hoy está en la cuerda floja, no por desaciertos financieros, no porque el dólar no se haya estabilizado en menos de 12, sino porque se compró un auto y la transferencia marcaba prácticamente 300.000 bolivianos menos de lo que habría costado el auto. El ministro reconoció el error. Hoy, como obviamente hay que hacer leña del árbol caído y el vicepresidente del Estado está listo para desestabilizar el gobierno y con la idea además de cumplir lo que su amigo Evo Morales ya había plantado, que paz de un paso al costado. Claro, paso al costado de paz significa Lara en la presidencia, léase Evo manejando el trono detrás del sillón. Hay que ser clarito, ¿verdad? Entonces, obviamente este bocadito no se lo iba a perder Lara. Hay que generar un escándalo. Sí está mal, sí debe ser reprochable, sí debe ser censurable. Pero la inasistencia de Espinosa a la asamblea originó inmediatamente el que se asuma su censura. Y con gran entusiasmo el vicepresidente lanzó diatribas contra el ministro de Finanzas. Con el voto de los 2/3, la Asamblea determina por orden del día motivado la censura del ministro de Economía y Finanzas, José Gabriel Espinosa. Remítase la resolución con los fundamentos expuestos al conocimiento de... Bueno, el aludido, una vez un ministro censurado, tendría que ser apartado de su cargo por el propio presidente por mandato de la Asamblea, que es el primer poder del Estado. Vivimos ese escenario con varios ministros del masismo, que Evo Morales además cínicamente dijo: cuando la Asamblea de derecha me pide que retire a un ministro, yo lo reafirmo, porque quiere decir que está haciendo bien su trabajo. Si seguiríamos el mismo discurso, Rodrigo podía repetir exactamente la misma receta. Yanine Áñez, cuando se quiso retirar y censurar al ministro de Defensa, de apellido López, Yanine Áñez le pidió su renuncia e inmediatamente lo reposesionó en el mismo cargo, lo que evidentemente es legal, pero definitivamente es un hueco que deja la norma. ¿Qué decía el ministro Espinosa? Nosotros hemos justificado la ausencia. Obviamente esta tarea, que insisto es un trabajo que lleva ya varios meses, no se puede preanunciar. Los tiempos de la Asamblea son distintos a los de la gestión pública. Lamento que se haya tomado ese escenario, pero bueno, en todo caso nosotros nos vamos a pegar a la Constitución. El artículo 158 de la Constitución es muy claro, establece que para censurar a un ministro se requieren 2/3 de la Asamblea. Entiendo que hoy día se ha logrado 2/3 de los presentes. Habrá que ver cuál es la interpretación constitucional. Yo insisto, me voy a pegar a... La diferencia entre patata o potato, ¿verdad? Lo cierto es que hay una censura encima, ¿no? Y hay un ministro que es clave en este momento, un ministro súper poderoso, porque hizo de alguna manera concentrar el tema de la planificación sobre él. De él depende que de alguna manera hayan los quintos para comprar combustible. De él depende cómo funciona el Banco Central de Bolivia y nuestra cláusula dólar. Entonces, parecería que el presidente Paz va a hacer cualquier cosa antes que deshacerse de su brazo derecho a nivel económico. Y está claro que se ha vuelto un botín político. Hay gente que se está frotando las manos y dice, bueno, lo tumbamos a la Espinosa, comenzamos a generar mayor inestabilidad económica, eso se lo jala al pollo, de ahí, como no ha podido normalizar el tema carburantes, se termina el estado de sitio y en octubre lo tumbamos. Está en grupos del MAS. Pero, ¿será correcto esto? El ciudadano al final tiene que definir cuál es de los dos escenarios el que quiere jugar.
¿El escenario de la inestabilidad o el escenario de alguna manera de la normalización de las cosas? ¿Que Espinosa lo hizo mal? Sí. Tuve la chance de hablar con él y decirle, bueno, si no sales a justificar claramente qué es lo que hiciste y por qué lo hiciste, el caso se va a poner difícil. Hoy el tiempo me da la razón. Creo que el ministro debe dar una explicación bastante más certera y puntillosa del caso de esta vagoneta Audi que se compró o se declaró con menos plata de la que realmente se habría comprado. Error, no sé, el rato que uno en impuestos nacionales le pone una coma menos a su declaración jurada, no es un error, e impuestos dice esto es un delito y te cobran la multa. ¿Tendrá que pagar una multa el ministro Espinosa? Solo el presidente Paz deberá determinar. Lo cierto es que estamos en medio de una guerra sin cuartel que ya está jugando sus últimas cartas a nivel político. Quieren tumbar a un presidente. El presidente no hace la mejor tarea en saber comunicar qué es lo que tiene que decir, ni saber actuar en consecuencia, y rodearse, en el caso de Cerimedo, con un asesor que pudo haber sido en su momento de campaña muy funcional, pero que puede haber resultado tóxico el momento del ejercicio del poder. En el caso de Espinosa, un ministro que quizá no manotea de su abogado que debe haber en el Ministerio de Finanzas, así, revísamelo esto por favor, para tener un poco más de cuidado. Errores, no delitos, esa frase la escuchamos hace muchos años en los políticos. Esto no es un error, esto no es un delito, es un error. Espinosa está en uno de sus momentos más complejos. El país ha colocado la linterna en el caso de la señora Beller y en el caso de Fernando Cerimedo, y por ende en la figura de la familia presidencial. Por el bien de la estabilidad y del país, esperemos que encontremos una explicación bastante más cercana a la de decir yo no fui. ¿Qué es un escándalo? ¿Quién puede negarlo? Y no solo es un escándalo nacional, es un escándalo con efecto internacional.